Muy buenas tardes. Hablaremos hoy sobre nuevas tendencias de literatura infantil y juvenil. Y para eso, el profesor Daniel Bojorge, a quien le pido que en este momento se presente. Don Daniel. Hola, muy buenas tardes. Soy el profesor Daniel Bojorge, profesor de la Universidad Hispanoamericana y la Universidad Latina de Costa Rica. Y pues justamente agradezco a don Carlos esta invitación de participar en este conversatorio. Muy bien. Y les habla Carlos Rubio, profesor de literatura infantil de la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional. Y pues bien, cuando invocamos en América Latina nuevas tendencias de literatura infantil y juvenil, pensamos necesariamente en una institución ya que se nos ha convertido en un referente, que es la Fundación Cuatro Gatos, y en uno de sus gestores, el señor Sergio Andricaín Hernández. Sergio Andricaín es escritor de literatura infantil, nos ha dejado textos en el área principalmente del álbum ilustrado. Uno de ellos, La Noche Más Noche, lo vamos a compartir en este momento, y también otros textos como La Caja de las Coplas. Don Sergio también es investigador y sus trabajos los hemos visto principalmente relacionados con la historia, el devenir de la literatura infantil en Latinoamérica. Él nació en Cuba, en La Habana, es sociólogo formado por la Universidad de La Habana, radicó hace aproximadamente 25 años en nuestro país e hizo un trabajo realmente de avanzada, más en aquella época, vinculado con la promoción de la literatura infantil y la promoción de la lectura. Ha residido también en Colombia y actualmente vive en México, donde realiza varias actividades vinculadas siempre con el mundo de la literatura infantil y la promoción de lectura, principalmente con la Fundación Cuatro Gatos, la cual tiene su sitio web, su canal de televisión, desarrolla actividades para la comunidad hispanohablante y la comunidad general de la Florida en Miami. Don Sergio, un honor que nos acompañe en este encuentro en que se vinculan 4 universidades: Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Universidad Hispanoamericana y Universidad Latina. Un placer y bienvenido. Un gusto estar contigo, Carlos, y con Daniel. Costa Rica marca un punto importante en mi vida. Es el momento en que salgo de Cuba, abandono la isla para integrarme al mundo ancho, grande, y ese inicio de una nueva etapa de mi vida tuvo lugar en Costa Rica. Siempre le estaré agradecido a ese país por las oportunidades que me brindó, porque sí me las brindó, y entonces esta actividad me da la posibilidad de decir públicamente cuán agradecido estoy del país de ustedes, del tuyo, Carlos, y del tuyo, Daniel. Pues siempre, Sergio, el cariño, el aprecio en lo humano, primero que todo, y por supuesto también en lo profesional. Y precisamente, hablando sobre viajes, vamos a interpretar uno de tus libros, La Noche Más Noche, ilustrado por Kim Torres y publicado por Ediciones El Naranjo. La Noche Más Noche, Sergio Andricaín Hernández, ilustraciones de Kim Torres. Y este libro está dedicado a todos los que han dejado atrás su país, guiados por la brújula de la esperanza. Todos susurran en casa. Mi padre y mi madre hablan en voz baja, cuchichean. Apenas logro oír algunas frases sueltas. Nos vamos pasado mañana. Nadie puede enterarse. Hay que reunir provisiones. Ellos creen que soy tonto. Yo sé lo que se traen entre manos. La abuela viene a vernos, me da un beso y sigue directamente como una tromba marina hacia el cuarto de mis padres. Saluda con voz dura, entra a la habitación y cierra la puerta. Escucho sus protestas.
Es una locura. No llegarán. Lo peor es que se llevan al niño. Papá le responde, aquí ya no se puede seguir viviendo. Mi hijo se merece un futuro mejor. Tenemos derecho a realizar nuestros sueños. Mamá lo apoya. La abuela sigue alegando. Hija, por eso no quería que te casaras con él. Tu marido nunca ha querido adaptarse a vivir en este país. Tú no pensabas así. Oigo a mi madre llorar. La abuela también llora. Es muy tarde ya. Trato de jugar para no sentir este nudo en la garganta e ignorar el salto en el estómago. De pronto, ¡miac!, se abre la puerta y la abuela sale. Se acerca a mí y les dice a mis padres, no diré nada a nadie, pero es un disparate. Noto que su delgado cuerpo tiembla cuando se inclina sobre mí para darme un beso. Al hacerlo me dice, cuídate mucho, mi nieto. Hoy es el día, o mejor, esta es la noche. La luna es un hilito de plata que apenas se ve en el cielo. Papá, desde que el sol se ocultó, no para de subir al bote galletas, agua y más agua en botellas. Revisa el motor. Me pide que ayude a buscar alimento y a buscar una linterna. Y mientras lo hacemos, me dice que tiene que hablar conmigo de hombre a hombre. Hijo, hoy nos vamos del país. Tu madre y yo lo hemos decidido. Más que nada lo hacemos por ti, para que puedas llevar otra vida, para que tengas derecho a ser libre y puedas decir lo que piensas. Mamá se acerca y con sus palabras repite más o menos lo mismo que mi padre ha dicho. Yo siento un miedo terrible de lanzarnos al mar en medio de la noche. Somos 3 en el bote. El aventurero le puso mi padre hace muchos años. Es pequeño y estrecho. Apenas cabemos en él. Papá siempre lo usa para pescar. Le gusta ir solo. A veces me pide que lo acompañe y yo voy con él gustoso, aunque me mareo. Ahora imagino las manos de mi padre aferradas al timón. No alcanzo a verlas en medio de esta noche que, de tan oscura, no me permite ver ni las mías. Me da susto este mar tan negro debajo de nosotros, este cielo tan negro sobre nuestras cabezas. Desde que dejamos la costa atrás, siento las olas mover el bote, agitarlo como si jugara con una tablilla. ¡Llevamos buen rumbo!, comenta papá, quien se guía por una pequeña brújula. Al rato el motor comienza a toser. Lo hace cada vez más seguido hasta que se detiene. Un silencio profundo nos rodea. Solo se escucha el mar, cada vez más furioso, que zarandea nuestra débil embarcación. Mi padre comienza a remar, pero el mar se mueve más. Empieza a llover y siento un frío que no sé si en realidad es frío o miedo. Y me parece que cada minuto que pasa, la noche se hace más oscura, más noche.
Mamá comienza a sacar el agua que el mar y la lluvia lanzan dentro del bote y yo la ayudo mientras papá rema y sigue remando. Casi no damos abasto para sacar el agua hasta que el aventurero, tememos que el aventurero se hunda y nosotros con él. Papá decide saltar por la borda y aferrarse al bote por la popa. Mamá toma los remos y yo sigo achicando esta agua que parece infinita, inagotable y que me hace sentir indefenso. No sé en qué momento nos rendimos. Caemos tendidos en el fondo del bote. Mamá y yo no tenemos más fuerzas. Papá nos dice que llegaremos. Mamá le pide que siga aferrado a la popa del bote, que no se suelte por nada del mundo. Hay un momento en que dejamos de hablar, en que la noche y el mar nos vencen. Y me quedo dormido en medio de la noche, más noche que he conocido. Cuando abro los ojos, veo a mi madre que me mira. Sus ojos están secos, parecen un pozo profundo. Busco las manos de mi padre y no las veo. Mamá me dice con voz triste, lo perdimos. No puedo llorar. Tampoco puedo articular palabras. No me atrevo a moverme. Estoy paralizado. Estoy aterrado en medio de este mar, ahora muy azul, aunque anoche era tan negro. El sol parece querer romper nuestra piel y no tenemos comida ni agua. El aventurero avanza lento, sin rumbo, a la deriva. No siento sed ni hambre, solo una profunda rabia contra el mar que se tragó a mi padre, contra la noche que nos venció. Mamá y yo parecemos dos fantasmas bajo la luz del sol. Casi al caer la tarde, una embarcación de pescadores se acerca. No entiendo qué hablan. La verdad es que tampoco me importa. No existen palabras en ningún idioma que puedan expresar la pena que siento. Estoy en casa de mis abuelos, los padres de mi papá. Me han puesto a dormir en un cuarto solo. Todo es muy bonito y limpio. Hay aire acondicionado y muchos juguetes. La ropa de cama es olorosa. Cuando mamá viene a darme las buenas noches y un beso, le pido que no apague la lámpara que hay en la mesita junto a la cama. No quiero sentir la oscuridad alrededor. No quiero que me recuerde la noche más noche que he vivido. La noche que se tragó a mi padre. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel, por esa lectura tan maravillosa. Muchísimas gracias. No, gracias, Sergio, por esta historia, por este libro que tanto nos permite reflexionar a personas sin edad. Y me parece, Sergio, que por ahí podemos empezar a hablar. Un libro para la niñez, La noche más noche. ¿Qué comentarios, qué decís sobre esto? Bueno, este es un libro que realmente surgió de manera típica, como todas las historias, como todas las ficciones.
tú no sabes de dónde vienen. Una noche estaba trabajando y de pronto sentí la voz de un niño, ese niño que cuenta, empezó a contarme su historia y yo empecé prácticamente a transcribirla. Quedó ese cuento que se escribió en una noche, ya te digo, de madrugada, fue que empezó esta voz a narrarme su historia y terminé como a las 5 de la mañana. Me gustó lo que había escrito, cosa muy rara en mí porque por lo general lo que yo escribo no me gusta, pero esta historia me gustó. Y al día siguiente, pues, se la di a leer a Antonio. Él me dijo que le gustaba la historia. Ya me sentí más tranquilo y después entonces se la envié a 2 o 3 amigos con los que en los que tengo mucha confianza y que también me dijeron que les había gustado. Bueno, ya entonces con eso, pues la historia quedó y salí a buscar. No salí a buscar editor realmente, en ese momento no sabía qué hacer con ella y providencialmente apareció en mi vida Ana Laura Delgado, la directora editorial del Naranjo. Venía a ver a Tony, a pedirle historias a Tony, libros a Tony, y yo estaba presente y él me dijo, tú no tienes nada escrito. Yo le dije, tengo 2 historias y una era precisamente La noche más noche y la otra es un libro que quizás tú conozcas que se llama Dragones en el cielo. Y yo le dije, yo tengo 2 cuentos, te los puedo pasar. Yo sé que ella es muy exigente, que rechaza a veces autores de mucho nombre, y yo no pensé que fuera a aceptar ninguna de las historias, pero a la semana me llamó y me dijo que quería los 2 cuentos. Y bueno, pues yo me sentí muy contento de que estuvieran en tan buenas manos, porque Ana Laura Delgado es una editora muy cuidadosa, no solamente del producto editorial, sino que el trabajo de edición con ella es muy rico, porque vamos conversando, vamos buscando cómo se puede hacer el libro, desde el formato, desde algunas observaciones que ella puede hacer del texto, que a veces las acepto, a veces no. Esto, en general, soy bastante renuente. Cuando tienen razón, si acepto el editor. Si no, pues me defiendo, porque antes de yo entregar un texto, lo leo mucho y lo someto a la mirada de muchas personas, ¿no? Trato de que quede lo más limpio posible. Y bueno, pues realmente tuve la suerte de que ella aceptara estas 2 historias que han quedado hermosamente editadas y que me han dado muchos regalos como autor. Los 3 libros que tengo publicados con ella son como, de verdad, me dan mucha satisfacción. El último, que es Sirena y Punto, esto ha sido un libro que también, bueno, todavía no me canso de contestar mensajes y de recibir invitaciones para hablar sobre ese libro también. Entonces, bueno, eso me hace muy feliz. Me hace muy feliz porque me hace sentir que el libro que escribo tiene alguna utilidad y me justifica a mí también en el mundo. Sergio, tenemos la presencia de Martí. Martí en Ajá. Cuba y Martí en nuestra América, por supuesto. Y de la edad de oro. De una edad de oro en la que las niñas y los niños pueden comprenderlo todo, ¿verdad? Sí. A partir de ahí, ¿verdad? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo pienso que el niño tiene una sensibilidad y una inteligencia que muchas veces menospreciamos los adultos y también menosprecian algunos creadores que trabajan para los niños, eh, que no consideran que el niño está apto para recibir cualquier texto y cualquier forma de dibujo, de representación, siempre que sea realizado todo esto con vistas a lograr una comunicación fluida con ese destinatario infantil. Yo creo que los niños están preparados. Martí lo dice en La Edad de Oro, en su prólogo de La Edad de Oro, en la presentación de La Edad de Oro, él habla de que los niños están preparados para recibir toda la verdad del mundo. Simplemente depende de la destreza del creador, de cómo trabaja para que el niño pueda realmente recibir todo. Puede recibir la alegría más redonda
hasta la tristeza más profunda. Y guiado por eso yo no tuve ningún miedo en dar a publicar este cuento, que yo sabía que podía ser difícil, que podía suscitar, porque personas, sobre todo en los mediadores de lectura, es decir, aquellas personas que tienen la misión de acercar los libros a los niños, que pueden ser los padres, pueden ser los profesores, los bibliotecarios, los familiares, que son esas personas que ponen en manos de un niño el libro que va a leer. Por lo general, los niños tienen pocas posibilidades de visitar una librería y que los padres lo suelten y les digan, ve a buscar el libro que tú quieres leer. Y a veces incluso cuando eso se hace, pues se corre el riesgo de que el niño llegue con un libro que no es precisamente el ideal. No digo que se le quite, pero si uno piensa que no es un libro que le va a hacer un aporte y la economía no permite comprar dos, pues entonces siempre es bueno que el padre intente. A veces no se puede. Yo recuerdo una vez que en la Feria de Guadalajara, unos padres vieron Dragones en el Cielo, se enamoraron del libro, había una bebé muy chiquita que tenía un libro para su edad, ella lo había escogido, y ellos le dijeron al final a la niña, ¿cuál libro te quieres llevar? Y la niña cogió, no Dragones en el Cielo, cogió el libro que iba con ella, con sus intereses, con la etapa de la vida en que ella estaba. Y los padres seguían insistiendo y yo me metí y les dije, no insistan más. Ese es el libro que ella quiere y está muy bien elegido. Si ustedes se quieren llevar Dragones en el Cielo, cómprenlo para ustedes. Y después, cuando la niña crezca, va y le gusta. Pero ese es el libro que ella se quiere llevar. Entonces, los padres, los mediadores de lectura tienen un papel muy importante y a veces no están preparados y piensan que al niño lo único que hay que darle es una literatura light, una literatura fácil, simplona, y no es así. Yo creo que los libros deben reflejar la realidad de la vida, el entorno en que ellos se mueven, que puede ser muy problemático en libros para muchos niños. Y si el niño que no vive esas realidades la conoce a través de la literatura, es bueno porque creamos, fomentamos la capacidad de empatía y de solidaridad de la que tan necesitados estamos hoy día. Yo creo que eso es importantísimo y los libros cumplen una misión. Los libros no tienen que cumplir una misión formativa necesariamente, pero pueden cumplirla también. Si la función estética funciona bien, la formativa puede fluir también y hacer que ese libro tenga más de una lectura y más de un propósito y tenga un mayor impacto en los niños que lo leen. Entonces yo creo que no hay ningún tema vedado. Hay un libro que yo suelo leer mucho, uno de los libros que creo que más me he leído en la vida, que es El Idiota. Y Dostoyevsky, casi al comienzo del Idiota, cuenta la historia, cuenta una historia, un pequeño cuento, lo he visto incluso publicado como cuento, que no me gusta, y donde habla precisamente de la capacidad, la inteligencia de los niños para asimilar todo en la vida, y que no se le debe mentir al niño. Él defiende que al niño no hay que mentirle, que al niño con verdades, para que entienda el mundo donde vive y pueda asimilarlo. Entonces yo creo que esa es una de las grandes virtudes que debe tener un texto literario, que le muestre el mundo de una manera más amable, pero tal como es. Sergio, guardo como un tesoro del tiempo en que ustedes vivieron en Costa Rica unas fotocopias de Pipa Medias Largas, de Astrid Lindgren. Ustedes me facilitaron una edición cubana, recuerdo. Luego, ya años después, conseguí la trilogía, la leí completa. Pero ese primer encuentro con Pipa, creo que al menos a mí como investigador y como escritor fue fundamental. Pipa se publica en 1945, cuando está terminando la Segunda Guerra Mundial, y hoy, en tiempos de COVID, curiosamente, en tiempos de pandemia mundial, también de emergencia, este libro está cumpliendo 75 años. Se ha considerado a Pipa Medias Largas de Astrid Lindgren como un libro de ruptura en el siglo XX y de entrada a estas tendencias
modernas, por decirlo así, de literatura infantil, en el que podemos, tanto autores, mediadores de lectura, bibliotecólogos, todas las personas que conformamos este universo de la literatura infantil, incluidas las personas menores, llegar a temas que aparentemente estaban vedados para los niños y las niñas y reservados solo para las personas mayores. ¿Qué pensás sobre estas líneas que me parecen que van muy congruentes con el trabajo de escritura que has hecho? Bueno, en primer lugar, yo creo que Astrid Lindgren es una creadora muy importante precisamente porque retoma o recrea en este personaje lo que es un niño. El niño es una llama, es la libertad más pura que quizás vivamos nosotros en nuestras vidas. Ese momento en que todavía queremos responder a nuestros instintos, a ese deseo irrefrenable de vivir, de hacer, de manifestarnos. Después ya la familia, la escuela nos empiezan a poner toda una serie de trajes que no son nuestros. Nosotros queremos andar desnudos, el niño quisiera andar desnudo, pero vienen y le ponen encima ropa y esas ropas van moldeando lo que va a ser esa persona adulta que quieren formar. Pero yo creo que precisamente a Pipa no le pueden poner muchas de esas ropas, muchos de esos trajes, y eso es lo que ella representa, esa libertad del niño, ese deseo del niño de ser naturalmente como es, como vino al mundo. Entonces, eso es muy importante lo que tú decías. Yo creo que en la literatura actual hay muchas tendencias. Hay tendencias que son muy positivas. Yo creo que hay una tendencia que sale de la tradición oral, de folclore, y que lo recrea, que lo reincorpora, que es muy importante porque esa es la que se sumerge en las raíces en las que se tiene, de la cultura donde se mueve el niño. Eso es importantísimo. Hay una que defiende el derecho del niño a la felicidad. Eh, Hay otra que es muy importante, que es la que le muestra el mundo tal como es, eh, sin ponerle cortapisas. Yo creo que he leído muy buenos libros que se adentran en esto. Está el mundo de la fantasía, de lo fantástico. Todas las tendencias son válidas, Carlos, siempre que realmente hay un creador interesado en contar. Muchas veces leo libros que siento que están escritos por el deseo de sumarse a un tema que está en boga. Yo creo que uno tiene que ser honesto con los niños. Si vas a escribirle a los niños, pues tratar de hacerlo de la manera más sincera, como si estuviera hablando con ellos de un tema que pudiera interesarles al adulto y al niño. Entonces, a veces siento que la gente escoge temas porque piensan que, a mí me han preguntado a veces, por ejemplo, con este mismo libro, si yo quería escribir el tema es el de la migración, y le digo, no, yo no tenía un tema, yo tenía una historia que contar. Y yo conté una historia, que después alguien diga, bueno, lo puedo insertar en un programa que quiero sensibilizar a los niños con la migración, con los migrantes. Esa es otra historia, pero yo tenía una historia. Entonces hay muchas tendencias, yo creo que todas son válidas. La que reafirma el derecho del niño a la felicidad, que es un compromiso que deberíamos tener todos los adultos, todos los días de nuestra vida, que a veces se nos olvida la felicidad propia y la felicidad de los niños que están aquí. Y hay otra que se mete en los problemas, que indaga en los problemas y que lo hace con acierto. A veces se suben las tintas y puede ser que entonces el libro se ponga un poco más difícil y se presente para un destinatario que no puede recibirlo. Yo creo que eso es importante también tenerlo en cuenta. Las editoriales a veces ponen clasificaciones que no se ajustan a lo que es el texto. Y entonces los padres se vuelven locos, los maestros se vuelven locos, porque los niños no entienden. Y creo que ahora hay una nueva franja en la literatura juvenil, que es la que llaman Young Adult, que es para jóvenes adultos, le llaman, que en realidad es una franja donde ya la frontera
se pierde porque yo pienso que un niño que se ha entrenado, que sabe leer y que ha leído durante todas las etapas de su infancia, llega a la pubertad, llega a la juventud, leyendo, en algún momento va a pasar naturalmente a la literatura para adultos. Y que ese momento entre la literatura de adultos y la literatura juvenil es muy poroso y es muy difícil de definir. Y a veces hay libros que ya están más en el territorio de los adultos que en el territorio juvenil, que yo creo que sería mucho mejor que esos libros aparecieran como libros para adultos y que si un niño se siente tentado de leerlo, o un joven que se siente tentado de leerlo, lo encuentre y lo busque. Porque de verdad que está toda la literatura clásica de adultos esperando por ellos. Entonces, y yo creo que si va a escoger un joven, perdón, un libro, no va a escoger un libro que sea muy denso, que tenga unas estructuras para las que no está preparado, porque le va a resultar extraño. Yo creo que es mejor que esos libros pasen a los libros para adultos, que sea el propio joven quien lo coja, porque el joven va a escoger los libros que le hablen de problemas que le está enfrentando. A veces esos libros son muy complicados, muy abstractos y yo pienso que en definitiva no se trata de eso, de complicarle la existencia a los jóvenes, que ellos van naturalmente a buscar los libros que den respuesta a sus problemas. Y hay escritores y hay libros que hablan de los problemas de los jóvenes de hoy. Y obviamente esos libros van a ser muy apetecidos por ellos porque los libros también ayudan a uno a construirse. Entonces ahí van ellos a encontrar respuestas que están buscando en esas lecturas. Entonces, si hay un libro que habla de una situación que ellos están viviendo y de alguna manera les da pista de cómo resolver y manejarla, yo creo que ese libro va a ser muy exitoso. Y esos son los libros que realmente funcionan de la literatura juvenil. Don Sergio. Entonces, sí. Sí, y quisiera preguntarle, si me permite, justamente en esa misma línea, si usted considera que en las últimas décadas ha habido mayor apertura hacia ciertas temáticas, ¿verdad? Justamente de esto que estamos hablando, de estas tendencias, a los cuales a los niños y los jóvenes pueden acceder más fácilmente, que quizás anteriormente estuvieron vedadas, que estuvieron censuradas inclusive. Entonces, no sé. Bueno, de todas formas, hoy en día hay personas que censuran libros, que ellos consideran que no son para niños ni no son para jóvenes. En Estados Unidos, por ejemplo, todavía los bibliotecarios tienen censurado Harry Potter y un clásico de la literatura infantil que es Huckleberry Fine. Entonces, no es una cosa superada. Yo creo que se han abierto puertas para que entren libros que sean más problemáticos, más cuestionadores, y que yo creo que son libros importantes porque nosotros no queremos que los niños y los jóvenes de hoy lean libros pasivamente, sino que tengan la capacidad de dialogar con el libro, cuestionarlo, criticarlo y aplicarlo a su propia vida. Entonces, yo creo que es una literatura que se irá imponiendo en la medida en que también se abra el mundo de los adultos y las sociedades nuestras. Hoy en día el mundo está en una etapa muy convulsa de cambios. Esto no podemos decir que todo sea homogéneo, pero sí se han abierto nuevas posibilidades de ser dentro de la sociedad. Entonces, yo creo que los libros también poco a poco irán respondiendo a estas aperturas y contribuirán a que se abran más las sociedades en que vivimos. Entonces, y la literatura tiene un rol también que desempeñar ahí. Y lo está desempeñando, yo creo. Hace algunos años hablar del tema del género y de sexualidad en los libros para niños era como horror. Y no, ya hoy en día hay libros muy interesantes en estas temáticas que lo han hecho además con acierto, con acierto. Entonces, yo creo que cada vez más los libros van a ser más retadores y van a abrir nuevas posibilidades de que el pensamiento de quienes leen se abra y sea más cuestionador, más indagativo, porque hay una realidad. Estamos viviendo también esta era de las nuevas tecnologías que a veces también nos limitan mucho
llegan muchos productos hechos y yo creo que entonces se pierde la capacidad de pedir algo diferente. Entonces hay que llevar a todas esas cosas y ver cómo todas las cosas se van ajustando. Por un lado, las nuevas tecnologías, los cambios sociales y el rol que deben desempeñar los libros para niños y jóvenes para de alguna manera contribuir al desarrollo de personas que sean críticas, que sean, y que esa crítica esté fundamentada y que esa crítica contribuya a construir, no a destruir, porque pues a veces también ese espíritu cuestionador a veces se lleva a extremos y yo creo que no debe ser. No todo está hecho mal, no todo lo que se hizo antes está mal. Hay muchas cosas por arreglar en el mundo, pero hay otras cosas que tenemos que saber respetar y que tenemos que reinterpretar nosotros. Y los libros ayudan a eso. Sergio, hay una tendencia, y creo que enfatizada en estos últimos años, a buscar una literatura políticamente correcta, a reescribir algunos clásicos que se pueden considerar que pueden tener connotaciones relacionadas con género, eventualmente racismo, xenofobia, y volverlos a hacer, o bien a elaborar textos en los que, a mi juicio, me encantaría conocer su opinión al respecto, confunden lo literario con lo didáctico, ¿verdad? En los que se trata de presentar una visión ideal de la realidad muy a gusto y muy ajustada a las necesidades de las personas adultas. Son libros en los que se trata de justificar las buenas maneras, las costumbres, lo que hoy consideramos políticamente correcto. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, realmente yo estoy en contra de lo políticamente correcto. Yo pienso que en definitiva el escritor es un creador libre que no tiene que ajustarse a ningún molde, a ninguna estructura, sino a sus necesidades de comunicar con el lector, sus ideas, sus preocupaciones, sus intereses, y tú eso no lo puedes hacer ajustándote a un molde. De hecho, los autores más revolucionarios han sido siempre los que de alguna manera han hablado desde ellos, sin impostando su voz y sin ocultando cuáles son sus inquietudes. Entonces, yo lo políticamente correcto me parece que no está superado. Hubo una época hacia los años finales de los 70, 80, en que surgieron toda una cantidad de autores que traían una nueva mirada sobre lo que debería ser la literatura y trataron de dejar por fuera lo didáctico y darle más énfasis a lo estético, a la escritura del texto, a contar, a escribir un poema como se debe escribir un poema, sin apuntar a que lo que estaban diciendo, lo que querían decir, lo que querían transmitir se ajustara o no a el pensamiento de la mayoría. De nuevo hay una tendencia a tratar de encajar el pensamiento que se refleja en la escritura a unos moldes que se ajustan al colegio y a determinadas ideas que están en el ambiente. Yo creo que no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en definitiva, bueno, el que lo quiera hacer, que lo haga. Yo no lo haría nunca. Yo no lo podría hacer nunca porque me parece que me estaría engañando, me estaría poniendo una máscara de quien no soy. Y que además no, yo escribo por esa necesidad de comunicarme con otros, pero para que la gente sepa quién soy yo y cómo pienso yo, y si algo de eso le puede servir a ellos, sean adultos o sean niños, pues esa es mi preocupación y es mi interés. Entonces, de verdad, nunca escribiría un texto así. No puedo decirle no lo haga, pero realmente nunca voy a considerar
un texto importante, aquel que de alguna manera yo le siento las costuras, veo las costuras y por ahí sale el interés didáctico de dar una moraleja o una enseñanza. Yo creo que un texto bien escrito, un cuento bien escrito, con buenos personajes, con un buen conflicto, expuesto con claridad y con belleza, educa al niño y transmite ideas. Más que si tú intentas después dejar por claro una moraleja. ¿Qué pasaba con toda la literatura del siglo XIX? Que te encuentras, y anterior incluso, y principios del siglo XX, había buenos textos, pero que cuando le insertaban una moraleja, tú decías, se me cayó este cuento, se me cayó esta historia, se me cayó este poema, porque es evidente la intención, como diciendo, el niño no tiene la capacidad de discernir qué es lo que se quiere decir a través de la historia. Y eso estaba claro en la historia o estaba claro en el poema. Entonces es como decir, el niño o el joven no tiene la capacidad de leer y yo tengo que decirle con claridad para que él entienda. Pero es que además eso es muy unidireccional, porque tú a lo mejor estás pensando que estás transmitiendo una idea y yo puedo interpretar, porque el texto es polisémico por naturaleza. Y yo lo voy a leer desde mis lecturas anteriores, desde mi cultura, desde mi experiencia. Entonces tú no puedes ni tan siquiera así garantizar que tu texto sea leído como tú quieres. Y eso es, yo soy un defensor de la libertad y la defiendo también en la lectura. El texto que yo escribo se abre a los otros. En un principio a un editor, se abre a un ilustrador y después se abrirá a los lectores cuando llegue el libro. Yo puedo decir que era lo que yo quería, pero posiblemente lo que yo quería no es lo que lee un lector. Entonces... Muy bien. En este momento quisiera aprovechar para mencionar que el profesor Carlos Rubio tuvo un pequeño desperfecto técnico y por eso no nos puede continuar acompañando en esta entrevista. Sin embargo, nos mantenemos aquí con don Sergio. Entonces, quisiera aprovechar este espacio para hacerle una pregunta a don Sergio con respecto a algunos autores, particularmente si podrían ser contemporáneos, que toda maestra, todo maestro, todo promotor de la lectura, toda persona que estemos interesados justamente en este ámbito tan bonito que es la lectura a niños y niñas, deberíamos conocer en este momento. Sí, de todas formas yo quisiera retomar una idea que se quedó colgada, claro, en el momento en que se interrumpió la grabación, y es que a nivel cultural, ya no solamente en la literatura, hay una tendencia a revisar los textos, a criticarlos y a intentar corregirlos. Yo creo que eso es atentar contra la libertad del autor. El autor escribió ese texto tal como lo pensó y nosotros tenemos que ser respetuosos. Y en general estoy en contra de esa tendencia revisionista en la cultura, porque la historia incluso es como es. Los procesos históricos son muy cruentos, tú no los puedes, y ya desde el presente tú no los puedes cambiar. Yo creo que de lo que se trata es de analizar por qué fueron así, analizar críticamente y tratar de evitar que se vuelvan a cometer esos errores. Pero si tú ocultas lo que sucedió, si tú lo edulcoras, nunca vas a saber qué pasó, ni podrás entonces hacer un proyecto que se ajuste realmente y que deje detrás todos los errores que ha cometido la humanidad. La historia de la humanidad es una historia de errores, pero que han permitido un crecimiento, un desarrollo. Entonces, si nosotros violentamos lo que pasó en los libros y en todos los materiales que reflejan todos esos procesos, no estamos ayudando a formar a las nuevas generaciones. Se van a pensar, van a tener una imagen de la historia que no es. Entonces, y esto es válido para la literatura. Tú no le puedes pedir a un escritor del siglo XIX que piense como uno del siglo XX o del siglo XXI. Tú tienes que leerlo como él, desde sus presupuestos culturales. Y entonces, pues, de alguna manera, hacer una lectura crítica de sus textos.
Eso por un lado. Bueno, yo creo que en definitiva me hablabas de, yo les decía antes que hay muchas tendencias en la literatura infantil y juvenil. Está desde la que reproduce la realidad de los lectores hasta, digamos, la que va a crear espacios fantásticos, imaginativos, y que se proyectan hacia el futuro o hacia el interior, hacia los mundos interiores, que también son muy importantes. Yo creo que hay muchísimos autores en Iberoamérica, que es realmente lo que yo más sigo en los últimos años. Hay muchos autores interesantes. Por ejemplo, es difícil porque voy a dejar por fuera. Yo pienso que en definitiva voy a dar un consejo general que me voy a sentir más cómodo con él que si me pongo a dar nombres de autores o nombres de títulos. Yo creo que el promotor de lectura tiene que leer. Yo no creo que el promotor de lectura pueda ir con una receta o con un listado. Tiene que buscar sus propios textos. Porque además, si vas a trabajar con niños en un aula, en una biblioteca, en tu casa, tú tienes que conocer quién es la persona que va a leer. Si no, vas a fallar en tus propuestas. Entonces, yo creo que lo más importante para un promotor de lectura es leer a los niños con que interactúa y saber cuáles son sus intereses, en qué estado de lectura, cuál es su estadio como lector, y entonces, y tener además un conocimiento de lo que se está produciendo para poder ser efectivo y decir, para este niño que le interesan las aventuras, yo le voy a proponer este libro, que es un libro de aventura, contemporáneo, y que puede estar al nivel de las expectativas de lectura que él tiene. Al que le gusta la poesía, pues tengo todos estos poemarios aquí. Nunca va a ser un trabajo 100% efectivo o vas a dar en el clavo, como decimos, porque hay cosas que tú no sabes de ese niño y que posiblemente se manifiesten cuando vaya a escoger el libro. Cuando me preguntan qué libro le propongo a los niños, a mis padres que me preguntan qué le propongo a mis hijos, un profesor que me pregunta, les lleva muchos libros debajo del brazo, y que pienses, dado el conocimiento que tú tienes de ese niño, que puedan ser efectivos. Y si no, pues nada, darle la posibilidad, llévalo a una biblioteca, a una librería, para que vea muchos libros y pueda entonces él mismo ir definiendo qué es lo que quiere leer y tú estar atento a eso. Pero prefiero hacer esta recomendación porque me encuentro muchas veces que las personas que te piden recomendaciones no conocen a los niños a los que les van a recomendar y que ellos mismos son grandes desconocedores de lo que se escribe para los niños. Entonces, puedo yo dar ahora 20 títulos y puedo dar los nombres de muchos autores que quizás no conozcan. Yo creo que el mejor trabajo que le cabe a un promotor de lectura es el de la búsqueda, de la búsqueda de libros, leer para ellos y leer también pensando en aquellos niños o aquellos jóvenes con quienes va a estar en contacto para hacer una recomendación de lectura. Es lo mismo que le digo a los profesores. Si tú quieres crear hábitos de lectura entre tus estudiantes, y se lo digo también a los padres y a los bibliotecarios, tienen que verte leer y tienen que ver que tú dominas de alguna manera los libros que estás recomendando. Porque tú no puedes recomendar lo que a ti no te gusta o lo que tú desconoces. Que tú no sabes cuál va a ser la suerte que va a tener. Tú le puedes decir a un niño, coge por este camino, si tú no lo has transitado, si tú no lo conoces, porque a lo mejor lo estás exponiendo a un peligro, a un riesgo. Entonces, no, recomienda lo que tú conoces, recomienda lo que tú sabes, lo que te gustó y lo que pienses que de alguna manera puede ser compatible con los intereses de ese niño. Yo creo que esa es la clave del trabajo de promoción de lectura. Y conviértete tú en un abanderado de la promoción de lectura. Todos los libros que leas, de alguna manera trata de compartirlos, buscar el ángulo amable por el que puedas compartirlo en clase. Yo a veces les recomiendo a los profesores, qué rico si ustedes se leen por la noche un poema que les gustó mucho, si al día siguiente se los leen a los estudiantes, no importa cuán bien o cuán mal lo lean, ensáyalo siempre primero para que puedas llegar a leerlo de la mejor manera. Pero cuando tú lees desde el gusto, desde el placer, seguramente eso se va a transmitir en tu lectura y entonces vas a provocar que aquellas personas que te escuchan quieran conocer eso que tú leíste y se les va a fijar
ese poema o el nombre de ese autor. Yo creo que son claves para el trabajo de promoción de lectura. Si quieres promover la lectura, conoce la literatura, lee tú y trata de leer entonces a aquellas personas con las que vas a trabajar. Porque a veces uno va con una receta y no funciona. Hace poco estaba viendo a Irene Vasco, una escritora colombiana, dar una charla virtual y ella contaba una experiencia muy interesante. Ella fue a trabajar con guerrilleros, los guerrilleros que entregaron las armas y sus familias que estaban reunidos, y ella llevó su esquema de libros y empezó a leer, y los libros no interesaban, no le funcionaban, porque eran personas además que venían, y entonces tuvo que buscar un nuevo camino a ella para llegar a los libros y que los libros le pudieran interesar. O sea, tuvo que replantearse todo el trabajo. Entonces, yo creo que tenemos que mantenernos siempre muy alertas, muy vivos de quién es esa persona a la que queremos imbuir en el espíritu de la lectura, y nosotros estar informados de qué se escribe. Porque lo que a mí me puede resultar interesante, a lo mejor a ti no te resulta interesante, y quizás no te resulte interesante porque tú conoces con quién tú vas a interactuar. Entonces, tú vas a ser más efectivo que el consejo que yo te puedo dar. Porque tú sabes quiénes son esas personas y qué libro dar. Le agradezco Entonces, mucho. bueno, oye, Daniel. Pues Sergio y Bueno. Daniel, profundamente agradecidos. Ya estoy por acá. Anécdotas del tiempo del COVID. Se fue la electricidad en esta casa y pues me desconecté, pero ya estoy por acá nuevamente. Yo estuve una semana sin internet, así que sé lo que es eso. Sí, Entonces hay que ser, a eso que estábamos hablando ahora, Daniel y yo creo que uno tiene que acomodarse a las realidades, ser más, fluir más con la realidad para vivir mejor, porque yo creo que estamos aquí para ser felices, no para ser infelices, que es una cosa que me interesa mucho decirles siempre que hablo con los niños, y me gusta hablarles de la vida, aprovechar ese momento en que tengo con ellos para hablarles de la vida, de lo importante que es tener muy claro para qué estamos aquí, por qué estamos aquí, para decirles que ellos son personas que van a hacerse preguntas durante toda la vida, que los libros nos ayudan a formular las preguntas esenciales de la vida, y que nosotros tenemos que apoyarnos en los libros para construir nuestro camino. Que cuando descubrimos eso, que los libros nos ayudan a formarnos y a saber por dónde tenemos que caminar para ser personas felices, los libros se van a convertir en importantes. El día que descubramos eso, vamos a leer, porque sabemos que los libros nos van a ayudar en todo lo que hagamos en la vida. claro, y con esa aspiración definitivamente a que los libros nos ayuden a ser mejores personas y con ellos poder aspirar a la felicidad, creo que nos quedan visiones muy grandes y muchas preguntas ante todo, más en un tiempo como este de incertidumbre en el cual muchas personas quieren dar una respuesta a las niñas y los niños que están en sus casas sin poder salir y que quisieran buscar esa visión moral y perfecta. Cuando la literatura, mucho más allá que eso, me parece, Sergio y Daniel y las personas que comparten con nosotros, nos permiten ampliar mundos, ampliar horizontes, conocer otras posibilidades, viajar por medio de la fantasía y la imaginación, cosa que en este momento no podemos hacer físicamente, y y aspirar a ser mejores personas. Y ante todo, Sergio, esa visión que has visto, ¿verdad? Que sin ese afán doctrinario ni de manera insistente didáctico, que me parece que está subyugando la producción de textos para niños. Y es que me parece que no es literatura en algunos casos, son textos didácticos disfrazados de literatura infantil, ¿verdad? Claro, y que el niño va a sentir inmediatamente. Y si no lo siente y no lo detecta por la presión que se ejerce sobre él, ¿para qué
consuma esos libros, para que lea esos libros, en determinado momento van a moldearlo en una dirección que no es la que uno quisiera, ¿no? Para los niños, porque en definitiva uno quisiera, como yo decía antes, que los lectores sean críticos, que sean cuestionadores, que no sean conformistas, y todo eso se logra con libros que alientan en ellos el espíritu libertario, ¿no? El espíritu de ser libre, de interpretar, de leer, de hacerte dueño tú de ese texto, de incorporarlo, de aprenderlo, de hacer parte de ti. Eso es lo importante para después entonces, quizás en una práctica, compartirlo con otros. Entonces yo creo que es la lectura que uno debe buscar. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo que hay muchos libros en eso. Incluso siento que hay una tendencia a la moraleja. De nuevo, yo pensé que la moraleja nunca más iba a sumar en los libros para niños y está sumando de nuevo. Por ahí se deja insinuar y hay textos que son explícitamente escritos para algo. Entonces, yo creo que tenemos que estar claros de eso para evitarlo. Y si uno no los escribe, a la hora de recomendar también tener el detectómetro, llamémoslo así, de qué libros sí, qué libros no. Si hay alguien que los quiere escribir, si hay alguien que los quiere promover, pero yo no. Yo quiero que la lectura sea un espacio de libertad, y que sea un espacio para los retos, y que sea un espacio para los cuestionamientos, no para verdades absolutas. Las verdades absolutas no existen. Entonces, en los libros no tienen que presentarlas. Para mí. Claro, Sergio. Y bueno, pues la palabra queda ahora para los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, las universidades que representa don Daniel, Universidad Hispanoamericana y Universidad Latina, para que saquen sus propias conclusiones dentro de esa visión de libertad. Don Sergio Andricaín, de parte de la UCR, de la UNA, muchísimas gracias por compartir en esta tarde, por darnos estas posibilidades de conocer más y decirle que lo esperamos con un inmenso aprecio en este país que es suyo y que por el cual usted en materia de promoción de lectura y literatura infantil hizo tanto junto con Antonio Orlando Rodríguez hace ya más de 2 décadas. Más de 2 décadas, pero que yo siento como que eso fue hace muy poquito tiempo. Así que... Yo quiero darte las gracias, Carlos, se las quiero dar también a Daniel. Quiero darle gracias a las universidades que ustedes representan y por supuesto a los estudiantes, que mi deseo es que algo de eso ojalá sea importante o interesante para ellos y que pueda contribuir a sus estudios y después a sus prácticas, pero sobre todo también a sus vidas, porque uno no lee para, o si va a leer para, es para uno, para después entonces realmente poder sembrar, construir. Yo creo que es importante. Si no pasa por dentro de uno, lo que uno lee no sirve de mucho. No creo que sirve de mucho, porque uno se convierte en un autómata que repite un texto. Entonces, lo importante es que eso deje un sedimento en nosotros. Pues muchas gracias, Sergio. Daniel, ¿quieres decir algo? Sí, agradecerle también de parte de la Universidad Latina y la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica por este espacio y por sobre todo la invitación, así como también lo vemos justamente en esa presentación de la Edad de Oro de Martí, a ser felices. A mí me encanta esa sección que habla de que Martí escribe que él lo que desea es que los niños sean felices como los dibujos, como el grabado que tiene el libro. Pues yo creo que de alguna u otra manera el fin no solo de la promoción a la lectura, el fin no solo de los escritores, sino el fin que todos debemos buscar ante todo es esa felicidad. Así que muchas gracias. Bueno, se nos olvida a veces y no se nos saludos. Saludos afectuosos y esperamos por acá, con inmenso cariño. Igual, Carlos, ya iré a Costa Rica. Aquí los esperamos. Los esperamos. Hasta luego, pues entonces, saludos. Con gusto. Hasta luego.